Buenos días, América Latina y el Caribe. Buenos días desde Viena. Bienvenidos a este webinar que forma parte de la serie de webinars regionales organizados por ESIFROL. En este webinar vamos a presentarles los hallazgos clave del más reciente reporte Chilling Prospects, con el objetivo de abrir una plataforma de diálogo para el despliegue de soluciones que pueden ayudar a proveer enfriamiento sostenible para todos en la región. Estamos particularmente felices de este evento, que es el primero que realizamos en español. Mi nombre es Rosa García y soy especialista en eficiencia energética y enfriamiento en ESIFROL, y seré la moderadora el día de hoy. Durante el mes de junio hemos escuchado a expertos de Asia y de África sobre el papel de la eficiencia energética, los planes nacionales de enfriamiento y las soluciones disponibles en ambos continentes. Siguiente, por favor. En la siguiente hora vamos a escuchar a la juventud y a expertos destacados en eficiencia energética y distritos térmicos. Muchas gracias, Cristina Mariaca, José Antonio Urteaga y Colin Taylor, por acompañarnos hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas a través del chat box de Zoom. También les informamos que este video está siendo grabado y estará disponible después de este webinar junto con la presentación. Y bueno, para iniciar esta conversación, quisiera compartir las palabras de Damilola Ogunbiyi, la directora ejecutiva de ESIFROL, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para ESIFROL y copresidenta de ONU Energía. Hello, everyone, and thank you for joining us today. A conversation on sustainable cooling for all could not be more important and urgent. As we see in the headlines every day, countries around the world are grappling with the dire effects of heat waves and record high temperatures. The science is clear. Due to climate change, the number of people exposed to extreme heat events is increasing. And people from low-income groups, those without access to adequate electricity, living in hot rural areas and in fast-growing cities, are particularly vulnerable. In a warming world, cooling is essential for food security, vaccines, and protecting people in heat waves. Yet, ESI4All's latest Chilling Prospect report shows that in 2022, 1.2 billion people, nearly 1 in 7 people globally, are at risk because of the lack of essential cooling. Unless we significantly step up action on universal electrification and ending energy poverty, this number is set to rise by 2030. Having access to affordable, reliable, sustainable, and efficient energy is now critical for adaptation to climate change, to power cooling devices that are essential for literally keeping people alive. We must also shift access to efficient and sustainable cooling technologies to be able to extend access to cooling to those with limited power and to limit the increase in energy consumption and emissions. As many as 2.47 billion people in lower middle income groups are at the brink of purchasing cooling devices and having few options that are affordable or sustainable. The good news is that solutions to these challenges exist, from equipping healthcare centers in rural areas with solar vaccine fridges, to using nature and passive solutions in cities, to boosting efficiency of air conditioners and cold chain equipment. But urgent policy action and investment are necessary to deliver these solutions at scale. We also need more innovation, and we need youth to be at the forefront of a just and equitable energy transition. That's why we launched a challenge for a youth-led sustainable cooling solution, which you will hear more about today. This is a crucial decade. As the planet warms, how cooling needs are met, how fast and with which solutions will be decisive for delivering clean energy transitions that are just and equitable. Sustainable Energy for All looks forward to continuing to work with you all to achieve Sustainable Development Goal 7 and ensure access to sustainable cooling for all. Thank you for listening.
Quisiera agradecer a Damilola por enviar este mensaje y por remarcar la importancia del enfriamiento en la Agenda 2030. Y como lo dijo Damilola, ESI4All, en colaboración con la Cool Coalition, está lanzando el reto This is Cool, que va dirigido a los jóvenes que deseen compartir ideas innovadoras y proyectos que puedan ayudar a satisfacer las necesidades de enfriamiento para el confort humano y la productividad, para la alimentación o la salud a través de, por ejemplo, soluciones eficientes o renovables o basadas en la naturaleza. Los ganadores de este challenge tendrán un premio en efectivo, además de tener la oportunidad de difundir su proyecto a través de la red de ESI4All. Así que los invitamos a consultar el sitio que ven en la slide ahora y enviarnos sus ideas antes del 30 de agosto. Y ahora, hablando de jóvenes en acción, quisiera ceder la palabra a una joven activista, miembro del Grupo Consultivo Juvenil sobre Cambio Climático, punto focal de América Latina y el Caribe de la Unidad Constitutiva de Jóvenes del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Bienvenida Joyce Méndez y muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, Baisha Pa o buen día a todos y todas, como decimos aquí en Paraguay. ¿Cómo se encuentran? Para mí es un placer estar aquí y traer una de las recomendaciones discutidas y muchas con los jóvenes. Muchísimas gracias, Joyce. Y a ver, cuéntanos, desde el punto de vista de los jóvenes, ¿cuáles son las acciones prioritarias que a tu punto de vista y según tu experiencia se deben tomar en cuenta ahora para garantizar que las soluciones de enfriamiento sostenibles lleguen a todas las personas más vulnerables en la región? Y sobre todo, sí. ¿Cómo nos aseguramos que los jóvenes estén en esta toma de decisiones? Claro, les voy a compartir algo muy personal. Durante estos días, bueno, vivo en Paraguay, en un área rural, y nosotros tuvimos durante la semana pasada, en pleno invierno, una ola de calor. Al norte del país llegamos a temperaturas de más de 39 grados centígrados y la temperatura media la semana pasada fueron 35 grados. Estamos hablando de un país altamente productivo, cuya población es 50% menor de los 30 años. Entonces tenemos ese desafío obviamente de alcanzar, incorporar las poblaciones rurales. Al mismo tiempo, si no se incluye la juventud, no tendríamos justicia intergeneracional, pero tampoco estaríamos invirtiendo en el presente y en el futuro, porque muchos de nosotros ya estamos no solo en industria, pero también en toma de decisiones. Y bueno, principalmente como jóvenes también necesitamos el acceso a información, a datos para poder hacer políticas públicas a nivel local, con ese impacto también, como digo, local, nacional. ¿Por qué? Porque a nivel de aumento de temperaturas vemos que, les hablo de la región del Mercosur, también de América Latina y el Caribe, no seremos una región tan impactada como vemos en otros países como África. Sin embargo, vemos que también hay ese gap grande, de nuevo, como repito, a nivel urbano y rural. Ahora también es fundamental reconocer las soluciones basadas en la naturaleza, no solo infraestructura gris, sino verde. Vemos que también la cuestión de la cobertura forestal, la limitación también a la deforestación, sí se ve los impactos muchísimo a nivel urbano y hay muchos estudios que los prueban. Hay una frase que semana pasada discutíamos en un foro y dice, takes cash to care. Entonces, el acceso al financiamiento también es fundamental para también no solo los procesos de capacitación técnica, pero también de inclusión y de llevar los proyectos a las comunidades last mile o más vulnerables. Al mismo tiempo, también consideramos que los programas off-grid representan soluciones inclusivas y que también no solo tanto de acceso a ese enfriamiento, pero también en el sentido de promover el desarrollo comunitario y la protección también de los jóvenes en este sentido. Ahora también entender que básicamente cuando se habla de los planes nacionales de desarrollo a nivel de energía, debe incluirse también estos incentivos financieros, como ya hablamos, porque hay muchos proyectos y desde la juventud no solo estamos en esa protesta, sino en la propuesta también. Pero realmente necesitamos entender primero cómo acceder a ese financiamiento, cómo hacer ese monitoreo, pero también descentralizar los recursos y traducir la información. El hecho de que estemos hoy hablando en español
también es muy importante para traer ese mensaje a nuestra región y de hecho también, imagino, en portugués y en otros idiomas también es fundamental. Y otros temas también, como les hablaba, de esa capacitación técnica, pero el reconocimiento de las diferentes startups. Hay muchos modelos de negocios sociales que les hablo en el caso del Paraguay, que se están generando en la pandemia. Hubo varios jóvenes que iniciaron a trabajar con eficiencia energética, con clean cooking, también con el enfriamiento sostenible, y también entender que el papel de la juventud está para ser incluido a nivel de estrategias, políticas municipales, nacionales, relacionadas también al uso eficiente de a la eficiencia energética. Y respondiendo la última parte, así básicamente del papel de la juventud como tal en esos esfuerzos y cómo se puede garantizar la inclusión de la juventud. Como les decía, nosotros en América Latina tenemos también un bono demográfico, y si no incluimos esa juventud, no estamos invirtiendo en ese presente y en la prolongación de los planes que ya se están desarrollando. Ahora, entender que debe haber una incidencia política, también sentarse a la mesa en ese sentido de esa inclusión a nivel de leyes, de políticas, de presupuestos, y la juventud, nosotros debemos y podemos apoyar en lo que es la implementación y monitoreo de los diferentes proyectos. Y apóyennos para capacitarnos. Realmente, cuando les comenté a mis grupos de trabajo en relación a este evento, muy pocos conocían los datos. Sabemos que sufrimos de esto porque les comento, en Paraguay a veces se llegan a temperaturas de 45 grados centígrados en zona rural y urbana, y muchos de nosotros no tenemos un auto, tomamos transporte público, entonces es muy complejo. Y bueno, básicamente es apóyennos para capacitarnos, para conseguir plataformas, espacios, y también, también a nivel de vacunas, de acceso. Esto es un gap intergeneracional también muy grande. Estamos aquí para apoyar, podemos llevar la acción de una parte nacional al local, y bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Joyce. Tocas dos puntos bien importantes. El primero, que los jóvenes son una parte importante en la pirámide de la población y son finalmente los que van a sufrir varios años más por el calentamiento climático. También tomo nota del punto muy bueno que hace sobre el acceso al financiamiento. Y bueno, también este reto, el DC School Challenge, puede ser un primer paso. Y contamos contigo para que nos ayudes a hacer precisamente este vínculo entre la juventud y las políticas públicas y lo que está pasando en el mundo. Mil gracias, Joyce. Y ahora quisiera darle la palabra a mi colega Georgia Pascaletto. Ella es especialista en eficiencia energética y en enfriamiento en ESI for All. Georgia nos va a presentar brevemente los puntos claves del reporte Chilling Prospects, la población en riesgo debido a la falta de soluciones de enfriamiento sostenible y asequible y las tendencias al 2030. Georgia, tienes la palabra. Muchas gracias, Rosa, y buenos días a todos. Entonces, el informe Chilling Prospects 2022 se publicó en mayo y se lanzó en el Sustainable Energy for All Forum en Kigali, Ruanda. Y esta es la quinta edición del informe. Y primero queremos agradecer a la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación por su apoyo a este trabajo a lo largo de los años. Entonces, cada año el informe estima las poblaciones que están en riesgo por la falta de acceso a enfriamiento y analiza los países que se consideran de alto impacto para el acceso a enfriamiento sostenible en el mundo. Y hoy voy a compartir con ustedes un poco de los principales hallazgos del informe de este año. También el informe analiza las tendencias en las necesidades de enfriamiento, por ejemplo, para el confort humano, las cadenas de fríos, y analiza las políticas y las soluciones que se están implementando en estos temas. Y Rosa va a compartir con ustedes más hallazgos. Y luego podrán encontrar la presentación, más información y también el informe en nuestro sitio web. Entonces, en 2022, ESI for All estimó que 1.2 billones de personas están en alto riesgo por la falta de acceso a enfriamiento en todo el mundo, un incremento de 28 millones desde el año pasado.
Esta categoría de alto riesgo incluye poblaciones en áreas rurales y urbanas y que no tienen acceso a la electricidad y tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema. Y entonces están muy vulnerables a las altas temperaturas. Y pueden ver aquí que más de 2/3 de la población en alto riesgo en el mundo se encuentra en áreas urbanas. Además, al mismo tiempo, hay 2.47 billones de personas que están en riesgo medio. Y esto es un incremento de más de 100 millones desde el 2021. Esta de riesgo medio es una población creciente de ingresos medios bajos que están comprando dispositivos de enfriamiento, los más económicos en el mercado, y que pero podrían tener pocas opciones que sean al mismo tiempo también eficientes y sostenibles. En América Latina y el Caribe, en particular, 6 países se consideran de alto impacto. Incluyen Argentina, Brasil, Bolivia, la República Dominicana, Paraguay también, como vimos, y Perú. Y lo podéis ver aquí en la mapa. Y casi 50 millones de personas están en alto riesgo en estos 6 países y más de 88 millones en riesgo medio. Pero además, hay 8 países más en la región que no se consideran de alto impacto y que pero tienen riesgos en regiones específicas debido a las condiciones climáticas, socioeconómicas y las infraestructuras locales. Y la mayoría de esta población se encuentra en México. En solo 23 estados de México tienen casi 15 millones de personas en riesgo medio o alto en total. Y ahora vemos un ejemplo. Por ejemplo, los estados de Veracruz y Guerrero juntos tienen una población total de más de 11 millones de personas. Y estos estados experimentan ahora y en futuro muy altas temperaturas. El ingreso promedio es de $7-8 por día y según los estándares nacionales, la tasa de pobreza extrema en algunas áreas de Veracruz y Guerrero oscila entre 19 y 38%. Entonces, juntos, todos estos factores exponen millones de personas a riesgo de no acceder a suficiente enfriamiento o de no poder comprar aparatos que sean económicos y también eficientes. Por la primera vez este año, The Chilling Prospects también pronosticó los riesgos hasta 2030 y lo hizo bajo diferentes escenarios. Y aquí vemos que a nivel mundial, si se lograra el acceso a la electricidad para todos y se terminara la pobreza extrema en esa década, se podría sacar más de 400 millones de personas de la categoría de alto riesgo. Si lo comparamos con la trayectoria actual, el impacto sería particularmente alto en las zonas rurales. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, casi 40 millones de personas permanecerían en alto riesgo en áreas urbanas en 2030 bajo este escenario. Y más de 60 millones de personas podrían estar en riesgo medio. Y eso plantea no solo riesgos individuales, sino también energéticos y climáticos hasta 2030. Entonces, existe la necesidad de proteger a estas 2 categorías del calor urgentemente y de hacerlo con soluciones pasivas y con aparatos eficientes, que sean económicos y que puedan funcionar también con niveles bajos de electricidad y en áreas rurales y que puedan entonces limitar el crecimiento del consumo de energía y de las emisiones. Ya está, y con esto, Rosa, te doy otra vez la palabra para compartir un poco más de información sobre las necesidades de enfriamiento en varios sectores. Y por favor, compartan sus preguntas en el chat box y muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Georgia. Y también invitamos a los participantes a que nos digan de dónde nos acompañan a través del chat box. Ahora quisiera comentarles sobre la urgencia del enfriamiento para asegurar el confort humano y la seguridad física. Para ver
la magnitud del problema, más de 350.000 personas murieron en el mundo y casi 300 billones de horas de trabajo se perdieron por las altas temperaturas en años pasados. Y bueno, ahora para tratar de disminuir el riesgo físico y la pérdida de productividad en América Latina y el Caribe, se espera que para el 2030 haya más de 350 millones de unidades de aire acondicionado y 287 millones de refrigeradores. Bueno, la buena noticia es que el día de hoy existen tecnologías eficientes que podrían disminuir un 28% la demanda de energía de refrigeradores y hasta un 42% la demanda de energía de aires acondicionados. Siguiente slide, por favor. El riesgo debido a las temperaturas extremas es aún más elevado en las ciudades. En zonas de bajos recursos, por ejemplo, o en asentamientos urbanos informales, o también debido a la contaminación del aire, al efecto de la isla de calor, a la baja calidad de las viviendas y al acceso limitado a espacios verdes y servicios públicos. Según el más reciente reporte del IPCC, 22 millones de personas estarán expuestas al estrés por el calor en megaciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro y Sao Paulo. Y bueno, para responder rápidamente a esta situación y proteger a la población más vulnerable de las ciudades, los gobiernos pueden implementar soluciones de enfriamiento que no usen energía eléctrica o soluciones basadas en la naturaleza. Todo esto puede ayudar a disminuir la vulnerabilidad de esta población. Siguiente slide, Georgia. Gracias. En el mundo, la falta de cadenas de frío provoca la pérdida de más de 500 millones de toneladas de comida. Esto es alrededor del 13% de la producción mundial de alimentos de cada año. Y esto es increíble, pero esto es lo suficiente que se necesitaría para alimentar a más de 950 millones de personas en el mundo. Esto también significa la pérdida del 15% en los ingresos de los pequeños agricultores. Y un punto alarmante para la salud es que más de la mitad de los hospitales y clínicas evaluados por la OMS tienen fluctuaciones de voltaje significativas que afectan los servicios y ponen en riesgo la salud de las personas. En América Latina y el Caribe, Brasil representa el 6% de las pérdidas de alimentos en todo el mundo. En cuanto a las pérdidas per cápita, los países que encabezan esta lista son la República Dominicana, Perú, Brasil, Argentina y Bolivia. Esto es alarmante sabiendo que varios países en la región utilizan alrededor del 15% de energía para la producción de alimentos. Y bueno, en una nota más alentadora, quiero hablarles de los planes nacionales de enfriamiento. Estos constituyen una herramienta clave para hacer frente a este reto que es multidimensional. Por lo tanto, estas estrategias se piensan de una forma integral para asegurar que haya sinergias entre los sectores de la economía y que se puedan considerar todas las soluciones disponibles, activas como pasivas, y que sean también, que aborden temas, por ejemplo, de salud, de equidad y sobre todo de asequibilidad. Muchos países en la región ya están definiendo sus planes de acción con la ayuda de la PNUD, PNUMA, GIZ, CLASP y desde luego ESIFROL. Y esto ha sido en gran parte posible gracias a la metodología desarrollada por la Cool Coalition. Siguiente slide, por favor. Hablando de políticas públicas, en la edición de este año empezamos un trabajo de mapeo de políticas públicas bajo 3 ejes que están viendo en este slide. El primero es el acceso a soluciones de enfriamiento. El segundo es en qué medida estas políticas promueven la eficiencia energética de los equipos. Y el tercer eje es en qué medida estas políticas públicas contribuyen a la mitigación del cambio climático. Es la primera vez que hacemos este ejercicio. Es un policy tracker, es un mecanismo de seguimiento de políticas públicas y se alimenta de diversas fuentes, por ejemplo, del RISE, del Banco Mundial, de la base de datos de CLASP y de varios documentos nacionales. Los invitamos entonces a ver este Policy Tracker que está disponible en el Chilling Prospects de este año. Y este año solamente hemos incluido a los 9 países de más alto riesgo en este reporte, pero esperamos extender este ejercicio en el siguiente año. Bueno, todas estas políticas que acabo de mencionar favorecen la implementación de soluciones y hay países en la región que están llevando el liderazgo. Por ejemplo, Santiago de Chile tiene uno de los primeros directores generales de calor en el mundo.
Y bueno, también ya hemos escuchado muchísimo, pero es un excelente ejemplo de los corredores verdes de Medellín. Este es un perfecta solución eh, implementada sobre soluciones basadas en la naturaleza. Y hay muchas historias como estas, historias de éxito que están disponibles en la última edición del Chilling Prospects. Y bueno, por último, quisiera invitarlos a ir al sitio DC School y ver el toolkit de soluciones que está disponible y que ustedes pueden descargar y ver cuáles son las mejores soluciones para las ciudades, para las organizaciones, para los países. Bueno, muchas gracias. Ahora quisiera presentar a nuestros oradores. Bueno, muchísimas gracias a todos los oradores que nos acompañan el día de hoy. Voy a invitar a Colin Taylor a empezar esta discusión. Lo invito también a encender su cámara. Gracias. Colin Taylor es manager en el equipo de Climate Clasp, en donde dirige la elaboración de modelos de impacto y mecanismos financieros para apoyar la transformación del mercado de enfriamiento y otros equipos. Como contexto, CLASP trabaja en los países con mayores emisiones del mundo para promover soluciones basadas en evidencia para disminuir el consumo de energía y promover el acceso a energías limpias. Colin, tenemos muchísimas preguntas para ti, tenemos poco tiempo, pero seguramente esto nos va a abrir la puerta a otras discusiones más técnicas y más detalladas en el futuro. Nosotros sabemos que has trabajado muchísimo en la región, particularmente con Brasil. Brasil para nosotros es un país de alto riesgo, como hemos visto, por la cantidad de personas que se encuentran en muy alto riesgo debido a la falta de enfriamiento. El tema de eficiencia energética no lo podemos dejar de un lado. Así que quisiera, para empezar esta conversación, quisiera preguntarte cuál es el rol de la eficiencia energética en equipos de enfriamiento en un mundo y una región cada vez más caliente. Gracias, Rosa, y muy buenos días a todos que están acompañando este webinar. Yo creo que la eficiencia energética tiene un rol fundamental en el acceso al enfriamiento. Y el acceso a enfriamiento vuelve cada vez más importante en un mundo más caliente. Yo he visto en mi vida, yo soy jamaicano, yo me mudé de Jamaica hace 6 años y yo nunca antes tenía en Jamaica un acondicionador de aire. No era necesario, era un lujo para la mayoría de las personas. Y ahora estoy viendo que con un clima más caliente vuelve a ser una necesidad. Pero el problema es que pagar la factura de electricidad para un aparato de aire acondicionado en Jamaica puede costar 2 veces el salario mínimo. Entonces, para la mayoría de la población no es posible tener acceso a enfriamiento y a aire acondicionado si no mejoramos la eficiencia energética de esos aparatos. Y entonces es importante mejorar la eficiencia energética para los consumidores, pero también para el sistema eléctrico. Estamos viendo en muchos países, incluso en Brasil, pero en muchos países de América Latina, el cambio climático está disminuyendo el flujo de agua en los ríos y muchos países dependen de la energía hidroeléctrica. Entonces, por ejemplo, vimos una crisis hídrica en Brasil el año pasado, donde no tenían bastante agua en los ríos para proveer toda la electricidad demandada. Entonces, tenían que cortar la electricidad a algunas comunidades. Y mejorar la eficiencia energética puede aliviar ese problema también, disminuyendo esa demanda de electricidad. Perfecto, sí, es claro que si no tenemos políticas y un camino, un roadmap de eficiencia energética, el cambio climático será un problema aún mayor. Bueno, quisiera hacerte una segunda pregunta sobre tu trabajo en Brasil. Quisiéramos saber
cuál ha sido la experiencia de CLASP en Brasil? ¿Cuáles han sido los desafíos para el mercado de equipos eficientes? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas y las oportunidades que podrían desarrollar un mercado durable de tecnologías eficientes que funcione sin intervención del Estado, que funcione solo, que sea una solución permanente? En Brasil tiene un mercado de aire acondicionado, sobre todo, un poco único. Yo creo que solamente Argentina tiene un mercado similar a Brasil, porque casi todos los acondicionadores de aire vendidos en Brasil son producidos en Brasil y son casi todos producidos en Manaus, en el medio de la selva amazónica. Entonces, y eso es porque tienen una zona de libre comercio ubicado en Manaus. Para producir en Manaus, los fabricantes tienen que comprar un porcentaje de los componentes de los aparatos nacionalmente. Entonces, tienen que comprar 30% de los compresores para acondicionadores de aire en el mercado brasileño. Entonces, eso trae algunos problemas porque los fabricantes nacionales de compresores no estaban produciendo compresores suficientemente eficientes para mejorar la eficiencia de los aparatos de aire acondicionado. Entonces, lo que decidió hacer las autoridades brasileñas era crear un roadmap para mejorar la eficiencia energética, para dar previsibilidad a los fabricantes de componentes y los fabricantes de acondicionadores de aire, para que puedan planear sus inversiones en producción de componentes eficientes y también de aparatos eficientes. Y yo creo que esa solución de construir un roadmap para mejorar la eficiencia energética, para que los fabricantes puedan saber a dónde va el mercado, para planear sus inversiones. Yo creo que esa solución se puede también aplicar en otros mercados. Yo creo que en países donde no tienen un parque industrial que produce aires acondicionados, no es tan necesario crear un roadmap y se puede actuar más rápidamente porque los aparatos muy eficientes ya están disponibles en el mercado mundial y se puede decidir importar solamente esos aparatos eficientes que puedan atender requisitos más altos. Y para terminar, solo quiero destacar que las nuevas políticas de eficiencia energética en el Brasil significarán que la eficiencia energética de los aires acondicionados va a doblar en los próximos 5 años. Entonces, un doblamiento de la eficiencia energética en 5 años. Quisiera hacerte una pregunta de seguimiento sobre esta mejora en el ratio de eficiencia energética. ¿Cómo sería este nuevo estándar con respecto a otras partes del mundo? Y sobre todo, por ejemplo, en otros mercados, por ejemplo, en China, y de donde vienen la mayor parte de los aires acondicionados importados. Sí, los nuevos requisitos en Brasil tienen nuevas políticas de normas mínimas de rendimiento energético y tienen también nuevas políticas de etiquetado. La nueva política de etiquetado es comparable a la política en China o será comparable a la política en China en 2025, pero un poco menos ambiciosa.
la política de rendimiento mínimo, la norma de desempeño energético mínimo, será también un poco menos ambicioso que la política en China. La métrica es índice de... La métrica sazonal será 4.5 en Brasil y es 6.1 en China. Entonces, ahí se puede ver la comparación. Wow, esa es una mejora increíble. Increíble, Colin. Muchísimas gracias por tu intervención. Creo que he anotado unos puntos muy buenos y quisiera también ahora invitar a José Antonio Urteaga Dufour. Él es especialista senior de energía en el Banco Interamericano de Desarrollo. José Antonio es el responsable de las operaciones del BID en el sector energético mexicano y apoya las operaciones de eficiencia energética en otros países de América Latina y el Caribe. Y un poco para hacer un poco la conexión entre lo que nos ha dicho Colin y lo que haces tú, José Antonio, en el banco. ¿Cuál crees que sería una manera de facilitar el financiamiento hacia tecnologías más eficientes? Y Colin dijo una cosa muy interesante sobre que hay que trabajar también con los productores y con las autoridades. Entonces, en este mapa, donde, y antes de entrar a la discusión de la que habíamos platicado, ¿cuál es el rol del Banco Interamericano de Desarrollo con este contexto? ¿Qué está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a financiar y a ampliar este mercado de equipos eficientes en Latinoamérica y en Brasil, si es que tienes algún ejemplo concreto? Cómo no, muchas gracias, Rosa, y muchas gracias por la invitación a este webinar. El enfoque que le estamos dando nosotros en el banco es un enfoque mucho más integral. Es decir, el financiamiento es uno de los componentes para lograr el mejor aprovechamiento de la energía eléctrica en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Entonces, lo que primero tenemos es un diagnóstico general de los principales marcos de actuación de la eficiencia energética. Y marcos de actuación se refiere al tema político, es decir, cuáles son las políticas energéticas en materia de eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables, porque generalmente hablamos de generación distribuida, pero en generación distribuida no incluimos temas de eficiencia energética. Entonces, el tema de política energética, política de sustentabilidad es muy relevante. Un segundo elemento es el marco institucional, es decir, cuáles son las áreas en los gobiernos nacionales responsables de impulsar estos temas. Este es uno de los grandes desafíos que enfrentamos de cómo desarrollarlas y cómo fortalecerlos. Un tercer elemento, sin lugar a dudas, es el marco de implementación. ¿Qué tipo de programas se están implementando? Y son programas que realmente se llevan a cabo o son una buena serie de intenciones en lugar de ser una buena serie de inversiones. Es decir, ahorrar energía, hacer eficiencia energética, no se puede con buenas intenciones, se requieren buenas inversiones. Pero para que haya esta transformación del mercado, lo primero que se requiere es que haya equipos de alta eficiencia en el mercado. Y es lo que hablaba precisamente Colin, tener un marco legal y normativo muy preciso que tenga un plan de trabajo que permita impulsar la existencia local de tecnologías de alta eficiencia. Y en dos sentidos. Por un lado, la exigencia de valores mínimos a través de normas, el etiquetado en términos de información, pero por otro lado, como son el caso, por ejemplo, en Brasil con el sello Procel o en México con el sello FIDE, algo que no ajuste los valores a las condiciones del mercado, sino que trate de jalar esos valores como es el sello FIDE. ¿A qué me refiero? En las normas hay un valor X de eficiencia establecido y el sello FIDE siempre está por arriba tratando valores. Otro tema fundamental es incluir en los ENTI el tema de eficiencia energética. Es un tema que en la mayoría de nuestros países no forma parte de las acciones y metas específicas. Entonces, nos parece que un enfoque integral es el que estamos promoviendo, fortaleciendo estos marcos de actuación en materia de eficiencia energética. Uno muy importante que es el de la información. No podemos saber cuánta energía si no sabemos cómo se utiliza energía y en dónde se utiliza. Lo que estamos trabajando mucho son en herramientas.
sistemas de información de consumo de energía y eficiencia energética en edificaciones, inventarios de equipos consumidores de energía, apoyados por material gráfico que permitan que el personal responsable de operación, mantenimiento y compra de las instalaciones conozca qué tipo de equipos centrales, chillers, qué tipo de aire acondicionados individuales existen en las instalaciones, y queremos llevar también eso a los hogares en los balances de energía útil, qué tipo de refrigerador, tipo de aire acondicionado utilizando para realmente poder determinar con mayor precisión estos temas de los ahorros de energía. Y si me permites muy rápidamente compartir una lámina que me parece que es muy ilustrativa, y en función del tiempo que seguramente no podré compartir todas las láminas que preparé, pero este ilustra de manera muy clara. Son estimaciones muy generales precisamente por el desafío que enfrentamos en términos de información. Pero yo quisiera llegar a la parte central, que es en la parte de refrigeración. Los potenciales de ahorro en refrigeración son de 40%, y ahí están los sectores en los que se utilizan refrigeradores, y en aire acondicionado de 30%. El aire acondicionado representa apenas poco menos del 9%, pero está en un crecimiento muy importante, como lo comentaba Georgina en su presentación. Entonces, y esta es una estimación muy, digamos, muy, tratando de ser muy conservadora del potencial que existe en materia de distribución de equipos de aire acondicionado. Y como se puede ver, en América Latina y el Caribe, y no para todos los países, lamentablemente no para todos los países hay información para este grupo de países, tenemos que hay un potencial de sustitución de 1.500 equipos, que significa una inversión, y esta es la importancia, o sea, es un mercado muy atractivo desde el punto de vista económico, es un mercado que permite contribuir a la reactivación económica porque genera empleo no solamente en la fabricación, sino también en la comercialización y del financiamiento, y estamos hablando de más de casi 8.000 millones de dólares, casi 8 billones de dólares, insisto, en una estimación muy conservadora. Y este mismo tipo de estimaciones las podemos hacer también para el caso de equipos de aire acondicionado. No sé si con esto, Rosa, de alguna manera doy respuesta a tu pregunta. Ahora, bueno, ya has abordado un poco de lo que quería preguntarte sobre los desafíos para acelerar esta inversión. Dijiste, hay que pasar de intenciones a la inversión, y eso creo que ya está más que claro. Y a pesar de que la mayoría de los gobiernos, no nada más en América Latina y el Caribe, sino todo alrededor del mundo, los beneficios de la eficiencia energética son bien conocidos. Y sin embargo, algo está bloqueando, algo, a pesar de que exploramos un poco el rezago de los equipos de refrigeración, la oportunidad de negocio, la oportunidad también para acelerar el crecimiento económico, la creación de empleos que también has mencionado, de alguna forma hay un obstáculo. ¿A qué se debe esto? Quizás es el riesgo que se percibe en la inversión, en la eficiencia energética. ¿Qué es lo que está pasando desde tu punto de vista? Déjame tratar de resumirlo en 5 puntos. No pretenden ser un análisis completo, pero me parece que sí son de los más relevantes. En primer lugar, hay un tema del impacto que puede tener la eficiencia energética, y déjame referirme al sector residencial, en donde hay un racionamiento en el uso. Entonces hay un programa de eficiencia energética, el usuario paga menos y puede consumir de manera más para satisfacer mejor sus necesidades. Y esto implica, y se puede confundir con el rebound effect, con el efecto rebote. Y esto ha inhibido proyectos. Hay ejemplos muy clásicos de programas en México, en donde la conclusión de algunos que investigaron el tema indicaron que por el reemplazo de equipos de aire acondicionado, no solamente no se redujo el consumo, sino que se aumentó. Entonces, este es un temor que está presente en los tomadores de decisiones. ¿Realmente se va a lograr un menor consumo de energía o se va a incrementar el consumo? Y cuando hablamos de eficiencia energética, no necesariamente significa menor consumo. Si lo vemos en el sector productivo, significa producir más con el mismo consumo,
o más proporcionalmente con un consumo mayor. Eficiencia energética en los hogares significa tener un mayor nivel de satisfacción de necesidades. Ahora, si se quiere ser más específico en la evaluación de la eficiencia, significaría, en algún momento las familias pueden tener un ingreso que les permita incrementar su consumo, y lo pueden hacer por dos vías, con los equipos ineficientes o con equipos eficientes, y a eso va enfocado este tema. Un segundo elemento son los subsidios a las tarifas eléctricas. Mencionaba Poli en el caso de Jamaica, donde una familia no puede utilizar equipos de aire acondicionado porque su facturación eléctrica aumenta demasiado. En el caso de México y muchos países de América Latina, estamos hablando que buena parte de los países de América Latina subsidian tarifas eléctricas. El subsidio implica, para que tengamos una idea, aproximadamente entre el 1.5 y el 1.8% del PIB total se destina a subsidios de energía eléctrica. Entonces, la señal económica que se recibe no necesariamente es la mejor. Y si bien esto es un desafío, también puede ser un impulsor, porque el menor consumo de energía eléctrica a través de programas de eficiencia energética reducen estos subsidios. Otro tema, sin lugar a dudas, que es uno de los temas que siguen tratándose, es la medición de los ahorros, ¿no? Qué tan precisa puede ser ex ante. Cuando tienes una línea base, a partir de los datos que se manejan, depende mucho de las características de cada uno de los agentes involucrados. Entonces, la medición de ahorros es otro de los temas que pueden restar efectividad. En el caso de hoteles, de grandes empresas de servicios, existen los contratos por desempeño, pero esos incluyen costos adicionales por monitoreo, verificación de ahorro. Es pues otro de los elementos fundamentales de la medición. Un cuarto elemento para el caso de las familias en nuestros países es el acceso a financiamiento comercial o los altos costos que esto implica. Y es ahí donde se tienen que desarrollar mecanismos de financiamiento basados en el flujo de efectivo para generar las amortizaciones de los créditos que se otorgan para el cambio de equipos. Se tienen que desarrollar mecanismos de garantía, se tienen que utilizar medios de cobranza de alta efectividad y de bajo costo, como puede ser la propia factura eléctrica. Y finalmente, lo que hablábamos, el avanzar en programas integrales de generación distribuida y eficiencia energética. La eficiencia energética es un elemento, pero sin lugar a dudas, sumado al aprovechamiento de energías renovables, puede ser de gran éxito. Perfecto, muchísimas gracias. Definitivamente creo que todo esto que has mencionado nos podría ayudar a disminuir el riesgo percibido en las inversiones de eficiencia energética, pero me parece que estamos todavía un poco lejos y ahí tenemos mucho trabajo por delante para hacer que la eficiencia energética sea un medio a través del cual podamos proveer soluciones de enfriamiento a más personas. Globalmente no necesariamente representa una disminución en el consumo de energía, pero representa una forma de consumir mejor y de dañar menos el ambiente al mismo tiempo que protegemos a la población más vulnerable. Entonces, este es un tema definitivamente apasionante que podremos retomar en otra discusión y quizás en un webinar un poco más técnico con un poco más de tiempo. Muchísimas gracias, José Antonio, y espero verte pronto. Mil gracias. Y ahora con esto quisiera presentar a nuestro siguiente orador. Ella es Cristina Mariaca Orozco. Ella es la coordinadora de la Estrategia Nacional de Distritos Térmicos de Colombia desde 2013. Su experiencia incluye la consultoría, el diseño y el desarrollo de soluciones integrales en materia de sistemas de refrigeración comercial e industrial. Y Cristina Mariaca, estamos muy interesados de conocer un poco más sobre la energía distrital, que es un concepto relativamente nuevo, no nada más en la región, pero yo creo que en el mundo. Hay allí una oportunidad increíble. Y explícanos primero, ¿qué es la energía distrital? Buenos días, Rosa. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación para el gobierno de Colombia y para nosotros como estrategia de energía distrital. Pues es muy importante poder compartir las experiencias. Pues mira, Rosa, que la energía distrital sí ya lleva muchos años porque empezó con el tema de calefacción, pero sí es relativamente nueva en el tema de enfriamiento, tanto en la región y eso sí, digamos que en el resto del mundo empezó como en los años 70, 80 del siglo pasado.
La energía distrital, y digamos retomando algo muy importante que decía José Antonio, y es hablar de eficiencia, y es empezar a hablar de la eficiencia pensando no solamente en el energético que estamos en el energético primario, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de eficiencia energética, pensamos mucho en electricidad. Aquí lo que buscamos ya es ampliar ese espectro y ya no hablar solamente de electricidad, sino de toda la energía térmica, hacernos conscientes de la cantidad de energía térmica que tenemos en diversos usos, tanto en sector residencial como en sector comercial como en sector industrial. Entonces, quiero compartir con ustedes de qué se trata la energía distrital y lo que ha pasado en Colombia. Voy a abrir aquí esta presentación, voy a ser muy ejecutiva, pues porque la idea es que podamos dialogar o pasar a las preguntas. En Colombia la estrategia de energía distrital es una estrategia de gobierno desde el ambiente y desde la energía, buscando pues cumplir con los compromisos que tiene el país en mitigación al cambio climático y en eficiencia energética. Este es un proyecto de cooperación que trabajamos conjuntamente con el gobierno de Suiza y con las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Aquí vemos, pues yo creo que serían unas gráficas que pueden ser muy comunes a varios de los países latinoamericanos y es cómo se viene o cómo es la tendencia de crecimiento de uso de sistemas de enfriamiento tanto para aire acondicionado como sector industrial. Y es como lo decíamos al principio, ya no es un lujo el tema del confort, el tema del aire acondicionado y en el contexto en el que estamos de cambio climático empieza a ser una necesidad tanto para los entornos productivos como en sí, digamos, en algunos casos para el tema de alimentación, para el tema industrial, por ejemplo, de producción de alimentos y conservación de alimentos. Perdón. Aquí quiero entonces compartir con ustedes un video que explica qué son los distritos energéticos, de manera en que todos estemos, digamos, hablando del mismo tipo de infraestructura. Rosa, si puedes, me confirmas si se escucha bien, te agradecería. La industria de las edificaciones comerciales La industria de las edificaciones comerciales y hospitalarias son grandes usuarios de frío o calor, bien sea para sus sistemas de climatización o para sus procesos productivos. En la mayoría de los casos, estas edificaciones operan con máquinas propias de generación de frío o generación de calor. Son sistemas que usan sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono y aportan al calentamiento global. Pero existe una alternativa más sostenible. Los distritos térmicos funcionan como un sistema de producción y distribución de frío o calor a gran escala. La capacidad de los chillers requeridos para varios edificios se consolida en una planta central que alimenta los sistemas de climatización de los distintos edificios conectados al distrito. En el caso de un distrito térmico de frío, los equipos de producción de frío que consumen los sistemas de aire acondicionado en cada edificio se sustituyen por una planta centralizada de enfriamiento de agua. El agua fría producida por el distrito se distribuye por tuberías que llevan a los intercambiadores de calor en el edificio. El agua fría es transportada del intercambiador hasta los manejadores de aire. El aire enfriado se distribuye por los ductos de los espacios a climatizar. En Colombia, los distritos térmicos tienen acceso a diferentes fuentes de energía alternativa renovable o residual, lo que hace que estos sistemas sean una alternativa de generación de energía sostenible que ofrece beneficios adicionales al usuario final. Por ejemplo, a nivel urbano aportan a la descongestión energética ya que optimizan el uso de energías disponibles en el territorio. Los distritos térmicos son un ahorro en capital, pues ya no necesitan instalar sus propios chillers o calderas, eliminando así los costos asociados con la inversión inicial, con la operación y mantenimiento. Además, se obtienen beneficios ambientales en la reducción de la polución auditiva, la emisión de gases contaminantes y las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Esta centralización libera espacios en las terrazas, subsuelos o las salas de máquinas. Estos pueden ser utilizados como espacios verdes de la edificación para permitir mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico o para disponer de mayor área vendible. Para el país, los distritos térmicos abren oportunidades de empleo, pues su construcción, operación y mantenimiento demandan personal capacitado que garantice la calidad en el servicio.
La estrategia Distritos Térmicos en Colombia aporta a la sostenibilidad urbana. Para más información visítanos en www.distritoenergético.com. Bueno, como lo veíamos en el video, pues lo que es un distrito energético, lo que busca es entrar a concebir el enfriamiento o el calor como un servicio tercerizado. Eso, como bien lo dice el video, nos permite abordar, por ejemplo, energéticos primarios, renovables o reutilizables, y hacia los usuarios, pues una serie de ventajas y de beneficios a nivel, digamos, financiero y a nivel de edificabilidad, y digamos, a la población en general nos permite pues ganar en bajos impactos ambientales y en mayor eficiencia energética. Los retos que tenemos con este tipo de infraestructuras, por ejemplo, en Colombia, es llevar estos proyectos a materializarse. Son proyectos de una escala importante a nivel urbano que hace que requiera unos contratos con usuarios finales a largo plazo. Voy rápidamente. En Colombia hemos trabajado ya desde el año 2013 en esta infraestructura, identificando proyectos, instalando un piloto que tenemos en la ciudad de Medellín, y actualmente lo que buscamos es poder materializar más proyectos en el resto del país. Aquí quiero compartirles, esta es la infraestructura del proyecto piloto que tenemos en Medellín. Este es el distrito térmico de la Alpujarra, que es una central de producción de agua helada que suministra esta agua a los sistemas de aire acondicionado del centro administrativo de la ciudad. Esto pues permitió tener algunos beneficios importantes en ahorro energético, en capa de ozono, en mitigación del cambio climático, y a los usuarios finales también en costos, lo cual es bastante importante, pues porque esto tiene que ser un servicio que sea financiable y que sea beneficioso para todos. Ya tenemos en operación en Colombia 4 proyectos. Próximamente, cuando digo próximamente, es en las próximas semanas, y tendremos uno en una nueva ciudad acá en los Llanos Orientales. Y hemos integrado esta infraestructura en varias políticas nacionales y territoriales que nos ha permitido de esta manera pues movilizar voluntades para que se materialicen proyectos. Somos parte de la política de eficiencia energética, somos una contribución nacionalmente determinada del ministerio, y estamos desarrollando una regulación técnica que permita generar calidad y prestación del servicio en sistemas e instalaciones térmicas con el Ministerio de Energía. Nuestra estrategia contempla 3 ejes. El primero, que es el institucional, que aborda lo que ya les venía contando, de incluir los distritos energéticos dentro de las políticas nacionales, pero también dentro de las políticas locales. Estamos en 10 ciudades y hemos logrado integrar los distritos térmicos en algunas de ellas en los planes de acción climática o en los planes de ordenamiento territorial. Esto empieza a ser muy relevante porque logra que las diferentes partes de la cadena o de la cadena de valor de los distritos energéticos entiendan de qué se trata y podamos realmente entonces tener los instrumentos y herramientas tanto institucionales, técnicas y de mercado que permitan que estos proyectos se materialicen en el país. En el tema de sostenibilidad de conocimiento, pues creando capacidades no solamente técnicas, y aquí es muy importante porque tenemos que llegar a los usuarios finales, quienes son al final quienes deciden si entre un sistema de aire acondicionado de baja eficiencia o conectarse a una red de distribución de energía térmica, pues ellos son los que toman la decisión y hacen viables los proyectos. Por lo tanto, la sostenibilidad del conocimiento, si bien también va a tener personal capacitado para desarrollar este modelo de negocio, no solamente a nivel técnico, sino comercial, legal, financiero, sino también capacitar a usuarios finales, sectores de usuarios finales para promover esta infraestructura. Y en maduración del mercado buscamos conceptualizar y promover proyectos a nivel nacional, de manera en que ya podamos acompañar iniciativas de manera concreta, identificando proyectos. Y con esto termino, y es que en este momento en el país, además de los 5 proyectos de distrito energético de enfriamiento que tenemos en marcha actualmente, estamos analizando 26 proyectos alrededor de todo el territorio colombiano,
identificando proyectos por sectores, identificando proyectos que permitan realmente implementarse y que sean, que traigan no solamente los beneficios ambientales y de eficiencia energética, sino que también sean un negocio que genere beneficios financieros y beneficios pues para los diferentes usuarios. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Me agrada mucho pues poder contar cuál es la experiencia que tiene Colombia. Podemos profundizar, digamos, en algunos de los aspectos que estamos evaluando ahora, que es justamente identificar en cada uno de estos proyectos alternativas de energías renovables o de energías residuales que estén disponibles para acompañar estas iniciativas. Entonces, quedo atenta a las preguntas, Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, y muchas felicidades por el progreso y por la innovación que están haciendo en Colombia. Y sin duda quisiéramos saber un poco más en los siguientes meses. Queremos saber cómo salió la extensión de la red de energía térmica, de energía distrital, perdón. Ya hemos llegado al final de este webinar y quisiera ahora invitar a José Antonio y a Colin a encender sus cámaras, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias por habernos acompañado y también porque hemos terminado casi a la hora. Y ahora, con los últimos minutos que nos quedan, quisiera hacerles una última pregunta sobre qué es lo que quisieran que la audiencia el día de hoy y la audiencia que va a ver este video después de este webinar, ¿cuál es el key point que les gustaría que se llevara? Puede ser, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora como comunidad, como jóvenes o como gobiernos, como naciones, como bancos multilaterales? Si en 30 segundos nos pueden decir cuál es el siguiente paso, cuál es el punto clave de esta conversación, y que nos pueda también quizás ayudar a planear otros webinars o otras, no nada más webinars, otras acciones de trabajos juntos, colaboraciones. Vamos a empezar por Cristina. Cristina, platícanos. Dale, muchísimas gracias, Rosa. Yo creo que algo muy importante es siempre estar abierta a las alternativas, es siempre mirar no dar, digamos, por hecho que las cosas son de una manera. Lo digo desde el punto de vista, y como comencé mi ponencia, y es que pensamos en energía y casi que todas las personas pensamos en energía y pensamos inmediatamente en electricidad. Y es poder estar abierto a que las diferentes maneras de energía que tanto están disponibles como las que usamos pueden moverse a nuevos modelos comerciales, a nuevos mecanismos de tanto de oferta como demanda, y eso va a permitir realmente que pensemos de una manera posiblemente o encontremos caminos más sostenibles para el uso de la energía en nuestras ciudades. Hablábamos antes, por ejemplo, de quisiera solo agregar los distritos térmicos, por ejemplo, en nuestro país nosotros los vemos en muchos espacios urbanos como una herramienta para la descongestión energética. En zonas muy densas y la gente sigue llegando a las ciudades, ese puede ser un mecanismo y es una nueva forma de pensar el uso de la energía en el sector urbano. Anotado. Muchas gracias, Cristina. Colin, the floor is yours. Yo quiero comentar que mi key point es que todavía hay muchas oportunidades para mejorar la eficiencia energética en enfriamiento y que tenemos que exigir políticas para realizar esas mejoras en la eficiencia energética. En muchos casos, las políticas de eficiencia energética puedan quedar obsoletos durante muchos años, y entonces para impulsar esos cambios, nosotros, los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe, tenemos que exigir esos cambios de nuestros gobiernos, que tenemos que pedir que cambien esas políticas para promover equipos más eficientes. Perfecto, muchas gracias. Y como decía Joyce hace rato, pasamos de la protesta a la propuesta. Y también es un tema de que los jóvenes
que van a ser los futuros profesionistas y al frente de los gobiernos mañana nos tienen que ayudar el día de hoy. Y muchas gracias también a Joyce, que no está aquí, pero muchas gracias. José Antonio. Sí, gracias, Rosa. Yo creo que información es la base de este mecanismo, ¿no? Información hacia los tomadores de política, de los beneficios, inversiones, rentabilidad, información a los consumidores de las ventajas, beneficios, demostrar que ahorrar energía eléctrica, hacer eficiencia energética en sistemas de refrigeración y aire acondicionado es un buen negocio. Un buen negocio como humanidad, es un buen negocio para las economías de las familias, para la economía de los estados y para todos los agentes involucrados, fabricantes, distribuidores de equipo y organismos financieros, comerciales, banca de desarrollo. Y me parece que la innovación es la clave junto con la información. Para mí, las dos sí son fundamentales para avanzar en este proceso. Perfecto. Pues con eso entonces vamos a cerrar este webinar. Les agradezco nuevamente a todos, a los participantes, a los que atendieron a este webinar y les recuerdo que este video va a ser compartido a través de nuestras redes y nuestro sitio. Bueno, esperamos tener más noticias de Colombia pronto, seguir trabajando con CLASP y con el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima entonces.